La llama produce una seducción, es capaz de seducir. No es una ilusión, es la verdad. Cuando tú miras con fijeza, con alguna fijeza, la llama de una vela, esa luz y esa llama te puede conducir a muchas cosas, ¿no? Y además te seduce. Es como la presunta manzana esa que sedujo a Eva en el huerto del Edén, ¿no? Y esas seducciones existen. Yo conozco una persona que me narró una historia y cuando me la narró dije, yo no creo, no sé, pensé que toda la historia del Génesis no era parte de una mitología. Y la historia es la siguiente. Es una mujer, ella estaba en Margarita, en una playa, el nombre de la playa, ya les voy a decir, Manzanillo se llama la playa. ¿Ustedes la conocen? Sí, al norte, es al norte. Ajá. Resulta que se llama Manzanillo por las matas de manzanillo. Yo nunca he visto la fruta, a lo mejor ustedes sí la vieron, ¿no? Pero al parecer es muy venenosa. Sí, te paras debajo de Esta persona de quien les hablo, esta mujer, entra, porque creo que fue a buscar algo, que se corrió, o no sé si era una pelota o algo, hacia el bosque, ¿no? Donde están las matas. Y ella de repente vio el fruto allí del manzanillo. Y ella me cuenta que fue seducida. Es decir, ella sintió como una necesidad, casi una desesperación, por saborear ese fruto. Era como si había una invitación allí a saborear, a probarlo. Entonces ella fue y ni siquiera fue que se lo comió, lo mordió, no. Se lo metió en la boca y se desmayó. Tan venenoso es el manzanillo. Chale. Agarró y se lo metió y No, se desmayó. sí te puede producir quemaduras en la sombra. Sí. No te puedes poner debajo de la mata. No te puedes ni siquiera poner debajo de la mata. Es muy egoísta ese fruto. Sí, entonces... Pero no es tan grande el fruto. Bueno, ustedes lo han visto, yo no he ido a la playa esa, pero me recordó un poco la seducción que puede producir una vela, la llama de la vela. Sí, se ven cosas, ¿no? A veces se ven cosas. Y una de las cosas que uno puede ver es la poesía, por no decir que la llama misma, es la poesía. Y según el mismo Bachelard, vamos a leer algunos fragmentos de La llama de una vela de Gastón Bachelard. Vamos a escribirlo aquí. La llama de una vela. Gastón Bachelard. Gastón Bachelard tiene muchos libros con temas más o menos similares. Sí. Hay mucho esoterismo en su interpretación de la literatura. Gastón Bachelard. Y de alguna forma este es un libro medio esotérico, ¿no? Una de las cosas que Bachelard dice en el prólogo creo que el prólogo es Bachelard, ¿no? Sí.
una de las cosas que dice es: la llama nos obliga a imaginar. La llama es, entre los objetos del mundo que convocan al sueño, uno de los objetos del mundo que convocan al sueño, llaman al sueño. Uno de los más grandes productores de imágenes. La llama es productora de imágenes. Ante una llama, en tanto se sueña, lo que uno percibe, recuerden lo que hablábamos de la percepción, al mirar, no es nada en relación con lo que se imagina. La llama lleva a los más diversos dominios de la meditación su carga de metáforas e imágenes. Lo que se denomina vida en la creación, dice Bachelard, es en todas las formas y en todos los seres un solo y mismo espíritu, una llama única. Y volvemos con esto a la idea de la vida y de la creación. En este caso, en la llama. Durante todo el libro, Bachelard une o hace algunas analogías entre la llama y la vida, la llama y la poesía. Y también hace una reflexión dialéctica sobre la llama en sí misma, sobre la luz, cuando dice que hay dos tipos de luces o dos tipos de llama. Entonces, una es blanca, la otra es roja, dos tipos de luces, dice. Y de eso vamos a hablar más tarde, porque una convoca a algo y la otra a otra cosa. Y nos presenta, está engripada, alergia constante. Okay. Pero ya estoy acostumbrada a batallar con ella, a cargarla sobre mis hombros. Ni modo, No, es verdad. Chinchoncho con ella, ¿no? Ay, sí, pero tú Tuviera como la traducción de Lee la traducción. Te la leo porque estoy interesantísimo. Sí, no, lee esa traducción. Fíjate lo que dice. Cuando tú dices, entre los objetos del mundo que inducen a soñar, la llama es uno de los más grandes operadores de imagen. La llama nos fuerza a imaginar. Ante una llama, cuando uno sueña, lo percibido se vuelve nada al lado de lo imaginado. La llama lleva su carga de metáforas e imágenes a los más diversos ámbitos de meditación. Úsenla como sujeto de uno de los verbos que expresa la vida y verán que le da al verbo un suplemento de animación. ¿Viste que es diferente? De animación. Es que él leyó la... Claro, lo que pasa es que esta es una traducción tal vez más sutil. Aquella es como más directa y trata de ser más literal, ¿no? Esta traducción. Buenas tardes. Al fondo. Si la llama nos obliga o nos fuerza, dice. Y aquí dice, pues, ahí dice obliga, si la llama nos... Ahí dice obliga, aquí dice fuerza a imaginar. Ok, nos fuerza a imaginar. Entonces estamos obligados y convocados además por la llama. Es decir, hay una convocatoria oficial de la llama única a que imaginemos. Así como ante los ojos cerrados o ante el antifaz con el que nada vemos o vemos lo oscuro, y esa oscuridad nos permite crear. También la contraparte de la oscuridad, que es la luz. Es decir,
La luz y la oscuridad conviven y habitan y cohabitan. No puede pensarse en la luz en la luz sin la oscuridad, o viceversa. Es un poco la dialéctica que también presenta Bachelard en su libro, cuando se refiere a la luz blanca y a la luz roja de la llama. Dice que son dialécticas, y después vamos a leer un poco. Un par de contrarios ahí. Sí, habla del dualismo, ¿no? De los opuestos. Del dualismo y de los opuestos, por supuesto. Y casi que del binario, ¿sí? La multiplicación, porque pareciera que de la llama roja o de la luz roja sale la blanca. En esta interpretación bastante poética, por lo demás, de Bachelard en La llama de una vela. Yo quería leerles un poema, que ese poema la semana pasada no pude leérselos completos, porque no lo tenía además, y no lo recordaba totalmente. Tal vez no venga el caso, pero se los quiero leer. Les voy a leer la traducción, aunque tengo el original en inglés. El poema que les dije de Charles Bukowski, llamado Pájaro Azul. Y este poema tiene mucho que ver con la vida, con lo que veníamos hablando desde el comienzo, con los versos de Whitman, con los versos de Hölderlin, y se enlazan perfectamente con el concepto de la vida en la llama de Gaston Bachelard, que es como decir la vida en la poesía. Porque entre las antiguas religiones de los misterios, la llama tenía una especial significación en la vida iniciática, ¿no? Sobre todo en el orfismo, en el culto a Eleusis o de Eleusis. La llama y la luz tienen o tenían una especial significación vinculada con la poesía, pero vinculada con la vida y también vinculada con la catarsis de la que hablábamos, y vinculada también con el logos. Son conceptos de los cuales no podemos sustraernos. Por ejemplo, cuando leemos el primer versículo del Génesis, los primeros versículos del Génesis, encontramos todos estos elementos. El logos, la palabra, cuando el Señor Dios dice en latín fiat lux, ¿no? que se haga la luz. Y también cuando encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo primero, eso, en el principio era el verbo, ¿no? Y pareciera que el verbo, o logos, que es la palabra griega que se utiliza allí, fue antes que la luz misma y antes que la creación. Es decir, no hay creación sin luz y no hay creación tampoco sin palabra. Y la llama, según Bachelard, nos remite a todo esto, a la vida, es decir, a lo creado. Pero también a la creación misma. Voy a leerles el poema de Bukowski, que lo dejé incompleto la semana pasada, o la antepasada, no me acuerdo. Pájaro azul. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy duro con él. Le digo, quédate ahí dentro, no voy a permitir que nadie te vea. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir,
pero yo le echo whisky encima y me trago el humo de los cigarrillos, y las putas y los camareros y los dependientes de las tiendas nunca se dan cuenta de que está allí dentro. Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero yo soy duro con él. Le digo, quédate ahí abajo. ¿Es que quieres formar un lío? ¿Es que ambicionas mis obras? ¿Es que quieres que se hundan las ventas de mis libros en Europa? Hay un pájaro azul en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado listo. Solo lo dejo salir a veces por la noche, cuando todo el mundo duerme. Le digo, ya sé que estás allí, no te pongas triste. Luego lo vuelvo a introducir y él canta un poquito ahí dentro. No le dejo morir del todo y dormimos juntos, así, con nuestro pacto secreto. Y es tan tierno como para hacer llorar a un hombre. Pero yo no lloro. ¿Lloras tú? Este es un poema clásico de un hombre que habla de un estadounidense. Se llama El pájaro azul. Pájaro azul. El pájaro azul. Porque yo, Charles Bukowski. O Charles. Y el poema se llama Pájaro Azul. Sí, este pájaro azul es como la sensibilidad, como lo humano, que él no deja salir para que no lo vea la gente. Por eso es que a los niños le dicen mucho en los Estados Unidos, don't man cry, cuando ven a un niño llorar. Fue un poco lo que vimos al comienzo de la película de la Sociedad de los Poetas Muertos. Don't man cry es que los hombres, usted no llora, no puede llorar. Y entonces es eso. El pájaro azul está contenido allí. La humanidad. Y con la humanidad la poesía. Recuerden lo que hablábamos al comienzo del taller, cuando decíamos, siguiendo a Hölderlin, que en lo humano habita la poesía. O lo humano es el hábitat de la poesía. El lugar donde ella habita, no habita en otro lugar sino en lo humano. Por eso es que la obra de Shakespeare, por ejemplo, está cargada de un enorme humanismo, de lo humano. Y no podemos suprimir lo humano, es imposible, no podemos hacerlo. Se ha intentado suprimir lo humano. La biotecnología ha creado los medios para intentar suprimir lo humano. Por ejemplo, la tristeza, el dolor. Y cuando leemos a Shakespeare con su enorme carga de personajes llenos de pasión, pasionales, llenos a veces de ira o de tristeza, o que son capaces incluso de matar por ella, vemos lo humano, porque lo humano tiene muchas gradaciones. Porque lo humano es pasión, dice Keating en la película. Exactamente, porque lo humano es pasión. Entonces, por ejemplo, cuando hablo de la biotecnología, por supuesto, al crearse un conjunto de drogas o de píldoras que son capaces, por ejemplo, de suprimir la tristeza, como el Prozac, estamos tratando de suprimir lo humano. Cuando no queremos sentirnos tristes de ninguna forma, y la sociedad de consumo y la sociedad y la cultura de masa
y los medios, los grandes medios, nos invitan y nos convocan también Vaya contando. a que no suframos. La convocatoria es esa, al no sufrimiento. Y esa es una convocatoria de lo no humano. Así como cuando se nos cauteriza el corazón. Ese pájaro azul es cauterizado. Cuando tú le callas, le cierras el pico. Cuando deja de cantar por obra de tu propia mano y por tus hechos, entonces también estás silenciando lo humano. Que es lo que vemos, como lo dijimos, con la guerra, con los muertos por las bombas, los niños en los mercados, los ancianos, las mujeres, con el terrorismo en general, ¿no? Y cuando eso ya no es capaz, esos eventos son incapaces de tocarnos el corazón, porque son tan cotidianos, como dice en un libro André Gluckman. Eso de lo malo también es planteando eso del alma buena de Sichuan. Pero la oposición, André Gluckman, ya se fue llevar la broma Victoria. porque se escribe así, escribió un libro llamado Dostoyevsky en Manhattan. Ojalá se lo puedan leer. Andrés Luna. Dostoyevsky en Manhattan. Donde habla del nihilismo, del terrorismo como una forma de nihilismo. Sabes que en estos días el TED presentó El alma buena de Sichuan, de Bertolt Brecht. Ah, qué bueno. Pero son 3 semanas, terminó esta semana. Y es eso también, que es ese dualismo, pues. Lo que plantea, esa contradicción, esa lucha de contrario, ¿no? Así es, claro. Esa parte de... Si la vuelven a repetir, vayan a verla. ¿Cómo se llama? El alma buena de Sichuan, de Bertolt Brecht. Si la vuelven, seguramente que le vuelven a montar, ¿no? Porque tuvieron 3 ¿Una semanas. película o una obra de No, teatro? una obra de teatro. pero muy buena. Sí, muy buena. Inclusive, imagínate tú qué cosa para mí hacía también, que estuvo ahí en la obra. Y el mismo Gregorio Díaz. Buenísimo. Porque además hicieron un trabajo excelente, un trabajo excelente, y son muchos más personajes, pero ellos lograron concentrar todos esos personajes en 13 personajes. Y entonces hacían 2 personajes. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, los poemas que van a ir escribiendo, que están escribiendo, esos son los poemas, ¿no? Que van a hacer, o que van a construir, que van a irlos construyendo con las experiencias que vamos a ir teniendo, ¿no? Así que hay que guardarlos, tenerlos, trabajarlos. Cuando yo diga que empiecen a trabajarlos, los empezamos a trabajar, ¿no? Porque lo hablábamos un poco la semana pasada. Hay al menos 3 escrituras. Esto es un adelanto, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 escrituras? La primera es la que sale de una forma inmediata, Más espontánea. espontánea, y la cual no revisamos. Es decir, simplemente hay mucha gente que se para, a veces uno ve en las películas, ¿no? La máquina de escribir y el papel metido y el papel en blanco, ¿no? Y un escritor ahí todo pensativo, Dios mío, no me sale nada, y queriendo caerse a golpes a él mismo, y la página en blanco continúa allí. Pero no podemos, un escritor profesional o alguien que quiere escribir, no puede darse ese lujo. Tiene, ante la página en blanco, que decir lo que sea. Es decir, no podemos pararnos en correcciones, ni podemos pararnos en si era lo que queríamos o no queríamos decir. Me explico. Por ejemplo,
yo quiero escribir sobre la llama de la vela. Tengo mi página en blanco, tengo mi computadora y quiero comenzar a hilvanar unas ideas. Lo menos que debo hacer, tal vez hay un momento para meditar y pensar en lo que queremos escribir, por supuesto. Y claro que hay un plan de trabajo y un proyecto, debe haberlo. Para todo debe haber un proyecto y un plan de trabajo. Pero ya estando el proyecto dentro de nosotros, no puede haber página en blanco. Si el tema es la llama de la vela o el cirio, simplemente ahí está la computadora y empezamos a escribir. Lo que salga, lo que se nos venga a la cabeza. Aunque no nos parezca que es lo que debemos escribir no sé, a veces tenemos dudas sobre lo que estamos escribiendo, ¿no? Pero no, hay que sacarlo y esa es la primera escritura, no sin correcciones. Más o menos, sin correcciones. La segunda escritura es la escritura correctiva, si se puede llamar de alguna forma, ¿no? Es cuando comienzan las correcciones. A veces picamos, a veces cortamos y pegamos en otro lado, pero por lo menos ya tenemos un bloque de ideas escritas. Así no tengan el orden que queríamos darle, pero después comenzamos a ordenar, ya sea a poner aquí, a poner allá, a cambiar una palabra. A recantar. Sí, bueno, una forma, por supuesto, a purificarlo. ¿Qué quito y qué dejo? Claro. Como la piedra bruta que tú vas desbastando para que se convierta en piedra cúbica. Ese es el trabajo del escritor también. El agua que se decanta a través de las piedras, esas grandes que usaban las abuelas, ¿no? El agua se va decantando y va cayendo, un tinajero. Bueno, el tinajero, sí. Algo así. No, está bien, está bien. Pero en principio hay que dejar que todo salga, escribirlo y dejarlo allí hasta que comience la segunda escritura, y la tercera escritura, por supuesto, es ya, digamos que el último paso. Yo digo 3, pero puede ser 3, 4, 5, dependiendo de las ideas de perfección que todos tenemos. Yo soy muy perfeccionista y a veces eso paraliza, porque entonces vuelves a corregir como un pintor que de repente ya tiene un cuadro más o menos listo, y entonces sigue, le coloca un nuevo color, le coloca un trazo de luz, una mancha, de repente una línea la perturba, y al final de repente el cuadro se echa a perder. O sea, una cosa distinta a lo que puede lograr. No, se echa a perder, ya lo tenías bien. Llega un punto en el que tenemos una obra que hay que detenerse. y, como decía Don Quijote, la perfección es enemiga de lo bueno. Y entonces creo que debemos aspirar a lo bueno y no a lo perfecto, aunque lo perfecto esté más cercano de la gloria, ¿no? O de la inmortalidad, pero creo que esa es la vía para no autosilenciarnos. Por eso es que vamos a usar estas 3 escrituras. La primera escritura es la que va a salir. ¿La tercera cuál es? Ya es otro nivel del acto de correctivo, Puede ser digamos. y si caes en la perfección te puedes autosilenciar.
También, por supuesto. Me gusta la perfección. No buscando la perfección, sino lo bueno. Bueno, creo que esta escritora francesa, Marguerite Yourcenar, estuvo 40 años escribiendo una novela. 40 años. Así tienen gracia. Y yo tengo amigos que han estado años, y bueno, tienen años con una novela, y tú dices, bueno, ¿qué estás haciendo? No, escribiendo mi novela. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y tú lo ves con la misma novela. Pasan 4, 5, 6, 7, 8. Hacen una edición, otra edición. No llegan ni no la terminan. No han terminado esa novela todavía. No la terminan precisamente por eso, porque ya tienen algo listo, entonces lo corrigen y lo vuelven a corregir y le hacen esto, le hacen aquello, hasta que llega un momento en que, como dije con la imagen del pintor, más bien echan a perder el cuadro, ¿no? Y de esas 3 formas